De los domingos. Carlos, ahora vamos a hablar de un tema que no es político, que es espiritual, que es cultural, porque la Iglesia Católica también es parte de nuestra cultura y que de alguna forma sí es político, porque tiene que ver ahora con la elección del nuevo Papa. Ya ayer enterramos, fueron las exequias fúnebres, RPP ha cubierto desde la madrugada de las 2:30 de la mañana, por la diferencia de horarios con Roma, vimos la misa, las exequias, el cortejo fúnebre espectacular, ¿no? De 4 kilómetros por Roma, yendo el auto con el féretro, humilde, como quiso así el Papa Francisco, pero a un recinto nada humilde porque es espectacular la arquitectura de Santa María la Mayor, donde fue finalmente enterrado. Vamos a conversar sobre todo esto con un periodista especializado en temas religiosos, especializado en el Vaticano, Kurt Mendoza. Kurt, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Carlos, un saludo hasta Trujillo. Un gusto estar para mí estar con ustedes hoy domingo. Bueno, Kurt, tú has estado, pues, ayer has trasnochado, ¿no? Por seguir los incidentes paso a paso, minuto a minuto de las exequias del Papa Francisco, pero ahora ya hay que preguntarnos por el próximo poder en la Iglesia. ¿Se puede determinar ya una fecha del cónclave o depende de estas reuniones, en principio, de todo el colegio cardenalicio? ¿Puedes explicarnos ese proceso y si es que ya hay Ujú, por lo menos un rango de fecha en la que comenzaría el cónclave? ujú. Bueno, antes de pasar al cónclave, digamos, estamos todavía en el luto por la muerte del Papa, ¿no? Digamos, el funeral, es decir, ayer ha marcado la primera de estas 9 jornadas de oración, misas en sufragio del Papa fallecido, ¿no? Es decir, hasta el próximo domingo, es decir, hasta el domingo 4 de mayo, cada día va a haber una misa celebrada en la Plaza de San Pedro por un cardenal diferente, ¿no? Que representan un poco los grupos que han estado más cerca en colaboración con el Papa. Ahora, ha ido un poco trascendiendo a través de la prensa italiana, incluso algunos cardenales que ya han participado de estas congregaciones generales que se han desarrollado de forma paralela al velatorio del Papa, han comentado que el cónclave podría empezar el lunes 5 de mayo. Sin embargo, aún no hay una comunicación oficial que salga del Colegio Cardenalicio y que sea transmitida por los órganos de prensa del Vaticano. Todo parece indicar que va a empezar el 5 o el 6 de mayo, ¿no? No puede pasar ni menos de 15 días de la muerte del Papa, ni más de 20 días. Es decir, estamos en el rango, ¿no? Entonces estaríamos casi a un poquito más de una semana para que empiece esta reunión donde se va a elegir pues al próximo papa. Ujú. ¿Cómo está, Cur? Muy buenos días. Le saluda Carlos González. Por favor, cuéntenos algunos detalles, características, los protocolos de cómo se va a desarrollar este cónclave. Muy bien, bueno, hay que recordar que el Colegio Cardenalicio tiene 252 cardenales, ¿no? Entre electores y no electores, ¿no? De los electores solamente tenemos 135, pero se han abstenido dos, uno de ellos el cardenal Cañizares, arzobispo de Valladolid, y otro cardenal proveniente de Bosnia. Entonces, de estos 133 que van a votar, pues estarán reunidos todos en la Casa Santa Marta, donde vivió el Papa Francisco, que está a unos cuantos metros de la Capilla Sixtina. Ahí descansarán, allí almorzarán, cenarán, ¿no? Y se dirigirán, digamos, desde tempranas horas de la mañana hasta la Capilla Sixtina. Serán trasladados, pues, en algunos buses especialmente acondicionados para eso. Una vez que están ellos dentro de la Capilla Sixtina, pues no pueden tener contacto con el mundo exterior, ni siquiera a través de celulares, ¿no? Digamos, será muy difícil porque, digamos, todos estamos totalmente conectados en esta era, ¿no? Ahora, el cónclave tiene reglas muy exactas, ¿no? Una de ellas es que los cardenales no pueden tener comunicación con el mundo exterior. Y luego, pues, cada vez que haya una jornada, tanto en la mañana como en la tarde,
los cardenales harán un juramento, ¿no? Un juramento de confidencialidad, un juramento de secreto pontificio, para que nada de lo que se discute y lo que acontezca en este cónclave sea revelado o dado a la luz, ¿no? Es importante mencionar que el cónclave tiene dos jornadas, ¿no? Una por la mañana, que debe terminar hacia mediodía, donde se van a producir dos votaciones en el caso de que no se cumpla con el cometido, y por la tarde, después de las 4 de la tarde, que es la hora normal, donde las actividades eclesiásticas se retoman en Vaticano, habrá otras dos votaciones, ¿no? Hasta que se cumpla con el cometido. Ahora, es decir, habrá dos votaciones por la mañana y dos votaciones por la tarde, ¿no? Digamos, las normas vaticanas indican que si al cabo, ¿no?, de 34 votaciones no se logra elegir al sumo pontífice, esto hace un promedio de 8.5 días, se pasaría ya a elegir a la mayoría, por mayoría simple. ¿Por qué por mayoría simple? Porque el Papa tiene que ser elegido por los 2/3 antes de las 34, antes que se den 34 votaciones. Sí, 2/3 que son 87 votos, ¿no? O sea, Ajá, 88. se elige a un papa con la misma cantidad de votos con que se puede vacar a un presidente en el Perú, pero no sé si eso sea una señal divina, ni mucho menos. Exacto, Ni mucho exacto. menos. Creo que es un voto calificado, que es, digamos, algo que le da mucha relevancia y mucho peso a la Sí, elección, y ¿no? Le da mucha legitimidad. quería llamar la atención sobre un cardenal en especial. Por ahí lo he visto en alguna lista de favoritos, pero quería, Kurt, que nos ilustre, de pronto usted sabe más que nosotros, sobre la nacionalidad de ese cardenal. Estoy hablando de Robert Prevost, que es de origen Mm, norteamericano, me parece, pero que ha vivido muchos años en el Perú. Fue obispo de Chiclayo, ha trabajado en Trujillo, de ujú, pronto Carlos lo conoce, ha trabajado en Chulucanas, y hace unos 2 años, si no me equivoco, el 2022, ujú, hace 3 años, ujú. el Papa lo nombró como encargado del dicasterio que se encarga de designar a todos los obispos en el mundo. Entonces Prevost conoce muy bien al Perú y es probable que que tenga nacionalidad peruana también, puesto que esto sería, me lo dijo ayer un obispo, un requisito para ser obispo. ¿Qué sabe respecto de Prevost, Kurt? Bueno, gracias por la pregunta. Nos ayuda un poco a saber quién es Monseñor Prevost, hoy cardenal de la Iglesia Católica. Monseñor Prevost es un norteamericano, ¿no? Con madre ecuatoriana, ¿no? Que fue general de la Orden de los Agustinos en todo el mundo. Es un agustino muy, muy renombrado, amigo de Francisco. Y al cabo de estar en algunos años de misión por el Perú, básicamente por el norte, fue elegido pues obispo de la diócesis de Chiclayo. Ahí estuvo cerca de 8 años. También fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal, presidente de la Comisión contra los Abusos de Menores en el Perú y casi, bueno, como tú comentaste, hace 2 o 3 años fue llamado por el Papa para que ocupe nada más ni nada menos el dicasterio para la elección de los obispos, ¿no? El dicasterio para los obispos. Y también ese cargo viene acompañado de otro, que es el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, es decir, dos cargos muy importantes en el Vaticano, ¿no? Pero, digamos, algunas fuentes comentaban que el entonces Monseñor Prevost había sido elegido más que por haber desempeñado su labor en Perú, por ser fundamentalmente norteamericano. Es decir, eso lo colocaría en un lugar muy especial hoy que la Iglesia pues quiere establecer un diálogo con el régimen de Trump, ¿no? El cual ha maltratado mucho a los migrantes. Sí, Ujú. debo informar que hemos visto en la televisión algunas imágenes de Prevost en el Perú cuando fue despedido como obispo de Chiclayo. Ujú. Sí, Kurt, y respecto al favoritismo que tiene Prevost para ser el nuevo papa, ¿cuáles son sus posibilidades? Y también otros, ¿no? Otros que aspiran a llegar a ser sumo pontífice. Por favor, te voy a pedir tu respuesta y tu análisis después de la pausa. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos con este diálogo. Pausa y volvemos.
y Carlos González estamos con ustedes y estamos dialogando con Kurt Mendoza, periodista especializado en temas de la Iglesia Católica. Kurt, le consultaba antes de ir a la pausa respecto a las posibilidades que tenía Robert Prevost para ser elegido como nuevo Papa tras el fallecimiento de Francisco. ¿Existen realmente posibilidades y cuáles son también las posibilidades de otros aspirantes? Bueno, digamos que las mismas posibilidades que tiene el cardenal Robert Prevost las tienen también los otros 132 cardenales que van a participar, ¿no? Digamos, en la iglesia no puede haber, está prohibido todo tipo de candidaturas, propaganda y estas cosas que se viven en el mundo laico, ¿no? Pero, digamos, lo que va a ir perfilando un poco cómo debería ser el nuevo Papa es lo que vaya ocurriendo en esta semana, la que inicia mañana, ¿no? En medio de estas congregaciones generales que son esta asamblea de los cardenales electores y no electores que se producen en el aula Pablo VI en el Vaticano en estos días, igual, jornada por la mañana y jornada por la tarde. Ya se han desarrollado 4 congregaciones generales, ¿no? Hasta el momento. Entonces ahí un poco se va dibujando el perfil, ¿no? Ahora, a mí me ha llamado mucho la atención que en la misa, digamos, de despedida de Francisco, el cardenal Giovanni Battista Rey haya hecho mención a todo el legado de Francisco, ¿no? Inclusive ha sido muy elocuente. Entonces creo que ese discurso en el funeral, es mi interpretación, por supuesto, podría marcar un poco o querer dibujar, esbozar lo que debería ser o lo que debería continuar el próximo Papa. El cardenal Prevost, tanto como nuestro cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, tienen las mismas posibilidades, por supuesto, pero aquí no podemos escapar un poco a lo que se ha venido especulando, lo que menciona la prensa internacional. Hay nombres que están un poco dando vueltas, ¿no? En los portales y también Sí, algunos de esos vaticanistas, nombres ¿no? que están dando vueltas, Que un Kurt. poco están especulando y viendo qué posibilidades tiene cada uno, ¿no? Ahora, lo cierto es que el cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado, mano derecha, gran diplomático de carrera, pues digamos se habla mucho de él, se habla mucho también del cardenal Matteo Maria Zuppi, italiano, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha estado muy cerca a los migrantes, ha un poco acercado el diálogo con Ucrania, en el medio del conflicto de Ucrania. Luego se habla también, y sobre esto ha habido muchos videos, inclusive en las redes sociales para los jóvenes, del cardenal filipino Luis Antonio Tagle, ¿no? Tiene apenas 67 años y es, digamos, es uno de los, perdón, es el prefecto de una de las congregaciones más importantes a las que quiso impulsar a Francisco, que es la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, ¿no? Luego tenemos también a Pierbattista Pizzaballa, ¿no? Italiano, pero es el patriarca latino en Jerusalén, tiene solo 59 años, ¿no? Y digamos es un elemento muy importante porque él también ha defendido mucho a los palestinos en Gaza, ¿no? Luego se ha hablado también desde el otro lado, quizá un poco más conservador, cardenal Peter Erdo, ¿no? Arzobispo de Budapest, ¿no? Pero digamos un poco su buena relación con el gobierno de Víctor Orbán podría, la prensa internacional lo dice, podría ser un punto quizá no tan a favor para su elección, ¿no? Y bueno, y luego viene el cardenal Mario Grech, que es un maltés de 68 años que ha tenido mucha importancia en estos últimos 3 años porque fue el secretario general del Sínodo de la Sinodalidad, esta última etapa que le quiso dar el Papa. Se han organizado 2 sínodos con esta ocasión, ¿no? Que consiste un poco en que la iglesia camine junta, unida, acompañada entre todos, ¿no? Que nadie sea más ni menos que otro. Cardenales, obispos, laicos, sacerdotes, Sí, religiosas, religiosos. Kurt, Sí. una pregunta, dentro de la Ujú, línea de lo que estamos hablando, tratando de proyectarnos a quién ujú, o cuál podría ser el perfil del nuevo Papa, ¿no? ujú, Francisco ha marcado la diferencia y eso implica que hay muchos en el Vaticano, muchos cardenales que no están de acuerdo con él y que lo último que quieren ujú, es alguien que continúe su línea. O sea, el ujú. Vaticano no escapa a las polarizaciones del No, actual claro. mundo, Ujú, ¿no? Entonces hay 2 líneas más o menos y habrá quienes están en un sano centro, que es lo sano siempre. ujú, Eh, ujú.
el hecho de que en los últimos años Francisco haya designado bajo su discrecionalidad a cerca de un 75% de los 133 cardenales que van a votar, podría inclinar la balanza a que quien salga sí sea un seguidor de él, o esto es muy impreciso, muy relativo. Yo creo que Francisco un poco dibuja el actual proceso electoral, digamos, que se va a producir en el Vaticano, porque él, como tú bien recuerdas, él ha nombrado casi a 103 de los 133 que van a votar, ¿no? Sin embargo, esto resulta un poco impredecible porque el nuevo Papa también tiene que hacer ese diálogo, como tú bien mencionas, entre aquel sector que quizás no se sintió muy representado, que es el ala, podríamos llamarla más conservadora, digamos, ¿no? Pero digamos, ese es el reto del nuevo sumo pontífice, ¿no? Ahora, si me preguntas a mí cuál puede ser, yo tengo, digamos, una idea muy clara, ¿no? Sobre todo por lo que ha dejado Francisco, ¿no? Porque cuando se avanza de esa manera, con mensajes, con gestos de apertura, de inclusión, va a ser muy difícil que alguien que sea electo pues retroceda 100 pasos atrás, ¿no? Eso es muy complicado. La iglesia perdería fieles, la iglesia perdería peso social, peso político, peso internacional que le ha dado Francisco. Francisco, sin esos elementos de diálogo, de apertura, es muy difícil que hubiera logrado, digamos, dar esta imagen de apertura y diálogo en momentos de guerra, en momentos de conflicto, en momentos de hambre. Entonces el nuevo Papa tiene que asumir muy bien ese papel, pienso yo, para poder continuar con ese peso que tiene su figura, ¿no? Que es un peso de diálogo, de reconciliación, ¿no? Y de decirle no a este contexto bélico que estamos viviendo intensamente en todo el mundo. Ujú. Y una última consulta, Curra, rapidito, me llamaba mucho la curiosidad. En este cónclave para elegir al nuevo Papa hay protocolos que son secretos, ¿verdad? Que no se conocen. Pero, por ejemplo, hay trascendido de que hay debates entre los cardenales, discusiones, acuerdos, grupos que se forman. Ujú. Mira, las congregaciones generales, lo que va a haber esta semana, son espacios para que los cardenales de alguna forma participen, presenten ponencias, y ahí un poco se van dibujando los perfiles, ¿no? Ahora, eso no trasciende, digamos, al exterior, ¿no? Quienes hablan, quienes no hablan, y a partir de ahí es un poco porque se va delineando lo que va a pasar, ¿no? Y se dice que quienes estuvieron en el cónclave que eligió a Francisco en el 2013 escucharon precisamente a Cardenal Bergoglio dar una ponencia que eso fue lo que un poco valió que votaran por él, ¿no? Pero Entonces es muy estaba entre los importante favoritos lo él. que va a pasar esta semana. Kurt, ¿él estuvo entre los favoritos? ¿Entre los papabili, Bueno, como se se dice? dice que, claro, se dice, por supuesto, que él quedó segundo en la elección de Benedicto, ¿no? Entonces, ciertamente era un favorito. Yo recuerdo que en el 2013 se hablaba de él también, estaba en el bolo, digamos, ¿no? Entonces sí tiene peso eso de los papabili. Bueno, pero Sí, sí. por ahora lo más cerca que hemos estado de un cónclave, que por supuesto con todas las distorsiones de la ficción, es la película que así se llama, Cónclave, con Ralph Fiennes, pero hay que tomar eso, por supuesto, es una especie de House of Cards Vaticano, muy, muy efectista, ¿no? Pero sí me parece que se ciñe a los métodos, y algunas de las cosas más realistas que muestra si se acercan a un cónclave de verdad, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que hay que estar un poco muy atentos a lo que pasa, pero no hay que olvidar que la elección de un papa es un acto pues espiritual, ¿no? Entonces todos se encomiendan al Espíritu Santo y solo él a través de los cardenales es que sale elegido el sucesor de Pedro, ¿no? Correcto, Kur. Muchísimas gracias. Gracias por este diálogo. Vamos a estar atentos entonces a lo que pueda suceder el 5 de mayo. Gracias, Kur, por este diálogo con RPP. Muy amable y muy buenos días. Gracias.